¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos a esta charla técnica. En un momento iniciamos y esta charla que es relacionada a una transmisión automática MPS6 utilizada en los vehículos Volvo y Mitsubishi. Volvo tenemos, por ejemplo, el Volvo S60, tenemos las camionetas XC90, entre otros los tantos vehículos en Volvo que van a ocupar este tipo de transmisiones. A partir del 2012, más o menos, es el momento en que se equipan a los vehículos Volvo con esa transmisión MPS6, que es de doble embrague húmedo. Muy bien, vamos a compartirles una información para explicarles cuál es la manera en que funciona esta transmisión. Muy bien, entonces aquí tenemos esta información. Bueno, para empezar, esta transmisión de doble embrague húmedo también es identificada como 6DCT450, que es su capacidad de torque. Esta transmisión viene acompañada con vehículos turbos, en la mayoría o casi todos los vehículos de Volvo son turbo, y hay 4 cilindros, sobre todo, que están trabajando con esta caja. Aquí podemos ver algunas partes importantes de la caja, como es la parte frontal, en la cual podemos ver lo que es el embrague doble, aunque nosotros cuando está la caja abajo no vemos esta parte. Antes de ver el embrague doble, está una tapa grande, una tapa que parece como si fuera un retén enorme, y que está en la parte frontal y que evita que el aceite se salga hacia afuera. En la parte lateral tenemos el cárter de plástico y en la parte superior tenemos un conector para todos los componentes que están internamente. Es un sistema mecatrónico, internamente vamos a tener el cuerpo de válvulas, vamos a tener la TCM también adentro. Miren, aquí tenemos para que tengan una idea de los vehículos que van a ocupar esta transmisión, 6DST 450, ¿ok? El primer modelo fue el S40 con el motor 2.0 en el 2008. Después el Volvo V70 con 2.0 2009 al 2017. El Volvo S80 2009 al 2017. El Volvo S60. El Volvo V60. El Volvo V40. El Volvo XC60 y XC90. Algunos aparecieron en el 2010 con ese tipo de transmisiones y hasta el 2017 más o menos están trabajando con ese tipo de cajas. ¿Ok? Entonces son muchas carrocerías que tienen esa transmisión, tal vez se nos escape algunas. Bastantes carrocerías. Yo creo que en algún momento, en algún año, prácticamente todos los automáticos de Volvo eran de doble clutch húmedo. Tal vez el más pequeñito fuese de 5 cambios automático y todos los demás, medianos y camionetas, pues ya tendrían un doble embrague húmedo. La empresa que desarrolló esta transmisión es Getrag de Alemania. Y tenemos allí varias cositas de BorgWarner en la parte de los cuerpos de válvulas y solenoides. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Hay dos cosas que rápidamente vamos a ver cuando la transmisión está abajo, cuando la transmisión inclusive está montada en la transmisión. Como habíamos comentado, es que tiene el cárter frontal de plástico. Hay muchas transmisiones que tienen cárter frontal de plástico, pero fíjate que en la parte superior, tiene un conector redondo pequeño, porque también hay cárter frontal con conector arriba, pero en este caso el conector es pequeño. Hay también o sea, no me refiero a transmisiones como esta, sino a otro tipo de transmisiones que ya tienen su cárter frontal,
pero el tipo de conector lo hace la diferencia, pues el conector de esa transmisión es redondo, es circular y bueno, dentro de lo que cabe es pequeño. Ahora, hay otro punto importante en la transmisión, que es si tú te vas a la parte trasera de la transmisión, vas a encontrar un filtro. Este filtro de plástico que es el que va a conducir el fluido hacia el enfriador. Pero antes de que se mueva el fluido hacia el enfriador, pasa por ese filtro. Es un filtro de cartucho. Además, ese filtro de cartucho es removible, se tiene que cambiar cuando se le hace servicio. Muy bien. Entonces, ¿qué más hay acá? Ok, ¿cómo probamos el aceite de esta transmisión? Hay varios tapones que nos pueden ayudar a checar nivel, no, a checar nivel no, pero agregar aceite sí. Para checar el nivel, entonces tenemos este engranaje, este tapón que está aquí. Quitamos este tapón y el aceite debe de salir. Entonces, si sale el aceite, quiere decir que el nivel es correcto. ¿Ok? No es una transmisión que lleve exceso de aceite, no lleva mucho. 7.5 litros de fluido, estando la transmisión completamente vacía. Bien, internamente tiene un filtro, internamente tiene uno, y el otro de cartucho que está afuera. El que está internamente, ese filtro no se puede quitar hasta que no se abre la transmisión. El de cartucho sí se puede reemplazar. El fluido en Volvo es el 1161-838. ¿Ok? Va de nuevo. El fluido se identifica como fluido, el número es el 1161-838. Bien, entonces es importante, aunque el fluido a veces, como siempre escuchamos, es que es de por vida, es que se dura mucho. Bueno, pues yo creo que sí tiene un límite y sería ideal que el primer servicio estuviese a los 45,000 kilómetros. De ahí adelante podría ser cada 30,000, porque no siempre se sale el 100% de aceite. Entonces conviene que tengamos o que la transmisión tenga lo más posible aceite en buen estado. Que cada 45,000 sería bueno hacer el reemplazo. Ahora, cuando tú quitas el aceite, cuando está completamente vacío son 7.5. Cuando solo quitas el aceite, que para ello hay unos tornillos y unos tapones, eh, no vamos a quitar el cárter, pero sí vamos a quitar al menos unos dos taponcitos. Bueno, quitando esos tapones vamos a vaciar 5.5 litros de aceite. ¿Ok? Muy bien. Y ahora aquí está lo que les decía. Esta es la forma en que nosotros vamos a ver la caja cuando está fuera del carro. Y si te das cuenta, esta es la tapa grande, es una cubierta que evita que obviamente el aceite se salga hacia afuera de la transmisión. Esta tapa es una tapa que va a provocar muchas fallas en la caja. Bueno, no, es que es lógico que se provoquen muchas fallas porque va a generar una fuga enorme, una fuga fuerte. Tal vez empiece con una fuga ligerita, a veces imperceptible. Cuando empieza a fugar poquito es imperceptible por lo siguiente. Ese tipo de vehículos en la parte inferior, en la parte donde está motor y caja, colocan tolvas y las tolvas cubren bastante lo que es la caja y también cubren el motor. Entonces, cuando está tirando un poquito de aceite, se retiene en la tolva, se va reteniendo en la tolva y no va cayendo en el piso, aunque ahí se vaya acumulando, hasta que llega un momento en que, bueno, ya es bastante el aceite que se está derramando y entonces ya empieza a dejar una mancha en el piso. Pero a veces no se dan cuenta que hay una fuga. Cuando no es tan grave la fuga, no se dan cuenta por qué, porque el aceite cae en las tolvas y no al piso. Solo es hasta cuando ya la fuga es muy fuerte, cuando ahora sí cae o se queda un charquito en el piso y se dan cuenta que tiene una fuga. Para ese momento a lo mejor el carro ya empieza como que a golpear, como a que tardar los cambios, y eso es a consecuencia de falta de nivel de aceite. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un carro sin movimiento cuando el nivel del fluido esté por debajo de lo necesario.
o a lo mejor patea y se mueve hacia adelante en primera, en tercera, pero no entra a la reversa. En fin, van a empezar a ver cosas muy raras. Obviamente el foco se va a prender en el tablero y la causa es que tenemos una fuga enorme en la tapa y que a veces no nos estamos dando cuenta que eso está sucediendo. Si se maneja mucho tiempo el carro de esa manera, con bajo nivel de aceite, se puede provocar problema a los discos del embrague doble y también podríamos generar problemas en otros componentes internos. ¿Ok? Pues bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la imagen? Bueno, la tapa, y esa tapa está unida por 3 tornillitos. Y esos tornillitos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esos tornillos, vamos a ocupar la punta Tor 30, pero tienen Loctite y como tienen tiempo de que no se han retirado, pues imagínate que están bien apretados, muy apretados. Entonces lo que hay que hacer es poner a floja todo, darle unos golpecitos y aflojarlos. Sí, hay que tener un poquito de paciencia porque luego vienen con mucho Loctite y te cuesta mucho trabajo irlos aflojando hasta que sale, ¿no? Entonces son 3 y estas 3 abrazaderitas que están allí, que el tornillo la sostiene. Eso es para que la tapa no se salga. Aquí los podemos ver y fíjense cómo los tornillos tienen sellador y por ello es importante que usemos afloja todo, que le demos unos golpecitos y lo saquemos sin. Aquí yo le puedo decir que tratemos de no usar el impacto porque siento que puede ser tan fuerte que barra el tornillo o que se rompe la cabecita. Hay que irlo haciendo despacito. Cuando ya vemos que ya está medio flojo el tornillo, ahora sí lo podemos sacar con el impacto. Pero en un principio tratemos de hacerlo con un manual mediano y tratar de empujar los tornillos hacia afuera. ¿Ok? La parte que genera la fuga, ¿dónde está la tapa? En el centro. El centro de la tapa es un sello muy especial que con el tiempo empieza a dejar de sellar. ¿Ok? Así es simple, deja de sellar y empezamos a tener una fuga, una fuga, una fuga fuerte, desde luego. Es el centro en donde se va a provocar la fuga más fuerte. Aquí tenemos una idea de cómo es la tapa para que ustedes lo vean. Y a pesar de que aquí en el centro parece como si fueran los labios de un retén, o el labio de un retén, esta tapa no tiene resorte, o sea, no es como un retén convencional, pues en este lado no hay resorte. De hecho, es una tapa que cuando la quitas, creo que cuando la vuelves a poner, ya no te sella. El sello es muy, muy suavecito, muy, muy blandito. ¿Ok? O te puede sellar, pero no te va a durar mucho tiempo. Esta siempre hay que conseguir la nueva. Y una vez que ya no tenemos la tapa, podemos observar lo que es el embrague doble. El embrague doble húmedo de esta Volvo de MPS6, lo que estamos viendo es el damper, ¿ok? Es porque este embrague doble se divide en dos, el área de los discos y esta parte frontal que es el damper. Son dos dampers ahí, de hecho. El centro, que es un damper para el cigüeñal, y va a amortiguar las vibraciones torsionales del motor, y el que está atrás o el que está alrededor, que tiene muchos tornillos, muchos resortes, perdón, ese va a absorber las vibraciones torsionales de la transmisión. ¿Ok? Entonces, eso que vemos enfrente, pues es el damper, ¿ok? El amortiguador. Acuérdense que todo lo que no es un convertidor de torsión es un damper natural, es decir, internamente absorbe las vibraciones torsionales porque está lleno de aceite, pero embrague doble húmedo no tiene esa capacidad para amortiguar las vibraciones torsionales y entonces vamos a usar este elemento que es el damper. Acuérdense que son dos, el que tenemos en el centro y que va a quedar fijo en el cigüeñal y el conjunto de resortes que están en esta parte que está alrededor. Muy bien. ¿Y cómo quitamos este embrague? Bueno, pues, aquí en el embrague hay tres sellitos, en este caso ya no están,
que se tienen que quitar, perdón, son 4, 1, 2, 3, 4, se tienen que quitar para meter una herramienta y vamos a aflojar un tornillo, más bien una tuerca que está en la parte trasera. Con una herramienta metemos esa, son 4 puntas, por eso se quitan los sellitos que están aquí en el centro. Son 4 sellitos, 1, 2, viene aquí en el centro con 4 sellitos, 2, 3, 4. Y ahí va a entrar una herramienta que puede hacer que se afloje no sé, tornillo, más bien es un tornillo, y entonces nos permite sacar el embrague doble. Pero lo cierto es que no precisamente lo hacemos de esa manera, es decir, no usamos esa herramienta. ¿Qué es lo que hacemos para quitar el embrague doble? Para quitar el embrague doble hay que quitar el damper, ¿ok? Y no es difícil, pero ¿y cómo quitas el damper? Bueno, es que aquí hay un seguro y ese seguro hay que removerlo, pero tiene su chiste, no se mueve así tan fácil, hay que remover, ¿ok? Bien, después, ¿qué hay que hacer ya que está removido? Normalmente el embrague lo vamos a ver hacia arriba, es decir, acomodamos la transmisión para que el damper quede viendo hacia arriba, más bien el embrague doble hacia arriba, y ya que le quitamos el seguro, vamos a agarrar con 2 bastoncitos, vamos a poner un bastón acá y un bastón de este lado, podrían ser algo como los tornillos que agarran una batería, ¿ok? Esos bastoncitos, y levantamos con fuerza hacia arriba y entonces vamos a retirar el damper, ¿ok? Ese es el seguro que yo les decía. Ese se supone que se quita ya cuando tienes el embrague doble en la mesa, pero nosotros se nos hace más fácil quitarlo cuando está montado el embrague doble y no vamos a ocupar de herramienta, sino que ustedes van a ver ahorita cómo lo vamos a hacer. Primero quitamos el seguro, el cual tiene su chiste, no es tan fácil quitarlo porque es un seguro en L, pero bueno, lo quitamos y entonces lo que vamos a ver es el conjunto completo, pero recuérdate que cuando quitamos el seguro podemos sacar esta parte de adelante en donde tú alcanzas a ver que hay unos resortes, eso es el damper, ¿ok? Es lo que se ve atrás de lo que vamos a ver atrás de este centro, de todo esto, lo que se ve, si lo volteamos, va a ser esto. Entonces, eso es el amortiguador, ¿ok? Eso no es el clutch. El clutch es lo que acopla el motor con la transmisión. Sin embargo, ese componente es muy grande y es muy importante porque pues, van a observar las vibraciones. Definitivamente es interesante, importante, pero no es el que nos va a ayudar a acoplarnos, ¿ok? Ese no es. Bueno, fíjate una cosa, por ejemplo, el cigüeñal va a quedar en este centro, va a quedar acoplado. Aquí una especie como de dientes cuadrados en donde el cigüeñal también tiene otros dientes cuadrados, entonces se van a encontrar aquí y van a encontrar este muelle que es el que va a ayudar a absorber las vibraciones del cigüeñal y el cigüeñal entonces queda en este centro, ¿ok? Y el damper se conecta con el embrague con unos dientes que tiene aquí externamente, bueno, en la parte externa, es que ven aquí, son como dientes que están alrededor del damper y esos dientes van a entrar aquí en estas ventanas, estas ventanitas que tiene la cubierta del embrague doble. Aquí van a entrar esos dientes. ¿Ok? Bueno, detrás, aquí no estamos viendo los discos porque estamos viendo lo de atrás. Y lo que vemos en la parte trasera es un engrane. Este engrane va a mover a la bomba de aceite. Hay una bomba de aceite que va a ser manipulada con ese engrane que viene en la cubierta del embrague doble. Fíjense que este embrague es un embrague muy sencillito. Se le identifica de una manera a este embrague. Déjenme ver si lo tenemos por acá. ¿Cómo se identifica? Aquí no nos dice cómo se... Ahorita les voy a explicar. Este embrague doble, para cuando tú lo quieres armar, desarmar, cambiarle los discos, cambiarle los émbolos,
está muy sencillo. Bueno, está laborioso, un poquito laborioso, pero es un embrague que sí puedes reconstruir, que hay todos los componentes, todos los elementos para reemplazar y volverlo a hacerlo trabajar de nuevo. ¿Ok? A diferencia de otros embragues que no tienen esa capacidad o que la tienen a la mitad, hay otros que solamente puedes cambiar un émbolo y el otro se queda ahí. En fin, no es tan clara la manera en cómo puedes arreglarlo. Lo único que a veces se puede hacer es el cambio de discos, pero en el caso de este embrague puedes cambiar émbolos, sellos, puedes cambiar discos, puedes cambiar todo prácticamente. La parte hidráulica viene en el juego de juntas. Ahí vienen los émbolos, vienen los O-rings, etcétera, etcétera. Y la parte de los discos, eso viene en un paquete en el cual viene, por ejemplo, en la marca Raivestos viene un paquete en el cual vienen los discos de pasta y hay otro paquete en donde vienen los discos de acero, pero también en ese paquete de discos de acero vienen discos para ajuste, es decir, discos de diferentes espesores. Por lo tanto, puedes hacer ajuste con discos y puedes reemplazar émbolos y todo lo que tenga el embrague doble. Si hay partes como para poder hacer su manufactura, su reconstrucción. Ok, bueno, entonces este es el embrague doble. Ahora, aquí hay un detalle que cuando nosotros estamos manejando estos vehículos, después de que tú cambias un embrague de este tipo, si no tienes un escáner para hacer un reset, para borrar adaptativos, etcétera, el carro se va a sentir horrible, va a vibrar mucho, va a golpear, pero si tú no haces un reset, va a tardar mucho, pero la transmisión aprende a hacer los cambios. Y esos golpecitos, esas vibraciones que empezaron en un principio, poco a poco se van desapareciendo. ¿Ok? Ahora, si tienes el escáner y le haces un reset, le haces unas adaptaciones, entonces la vibración, los golpeteos van a ser menores. Los va a hacer, pero va a ser menores y muchísimo más rápido va a poder aprender a hacer los cambios. Si no haces los reset, te vas a tardar más de una hora manejando el vehículo, pero que no lo estés apagando, sino que sea un manejo de una hora constante, entonces la transmisión aprende por sí sola. ¿Ok? Y si hago los adaptativos, le hago los resets. Bueno, si haces eso, en 20 minutos que estés manejando el carro, tal vez en 40, ya aprendió a hacer los cambios. ¿Ok? Y no va a patear tanto y no va a vibrar tanto como cuando no borramos los valores adaptativos. ¿Ok? Entonces muchas personas cuando no tienen un escáner y acaban de terminar el trabajo y lo empiezan a probar, como que les da miedo, como que se espantaron, porque piensan que algo quedó mal. ¿Sí? Es normal, la mayoría de las personas que por alguna razón han recibido un carro de estos, eh, no saben que hay que hacer algún reset y no lo saben porque a lo mejor tienen un escáner y no viene incluido ese sistema. Entonces cuando empiezan a probar el carro como que dicen, sí, creo que algo quedó mal, porque lo veo que patea mucho, mira la vibración. Y luego, para colmo, a veces los vehículos están mal de los soportes de motor, están mal de los soportes de transmisión, y entonces de por sí generan una vibración que sabemos que el damper tiene que absorber, pero a veces no la absorbe al 100%, y aparte los soportes que están mal, imagínate, el carro se vibra por todos lados. Vamos a tener la mitad de la vibración, porque ya solamente vamos a sentir la de los soportes. Cuando la transmisión aprende ya a hacer el corte del clutch, cuando aprende a hacer los cambios, vamos a quitar mucha, mucha vibración. Pero no va a ser en el momento, no va a ser luego, luego, ni aún cambiándole los adaptativos y todo eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque tuvo los adaptativos, hay un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien, bueno, ahí está. Esta es una parte que nos va a tocar mucho. Cuando un carro llega, casi siempre es porque no se mueve y es a causa de falta de aceite, pero el detalle es que a veces sucede cuando ya hay muchos kilómetros y si nosotros le damos una checadita al juego de los discos, vamos a darnos cuenta que hay muchísimo y conviene de una vez hacerle un
un reajuste al clutch, que no tenga, hay que evitar que tenga mucho juego para que jale muy bien. Bien, aquí está esto. Cuando quitamos los dampers o el damper, lo que vamos a ver son estos dos coples. Primero vamos a ver el grande, quitas el grande y luego viene este cople. Ajá. Entonces, quitas el damper, quitas este cople grande, quitas el cople mediano, que son los que se van a conectar con la flecha de entrada 1 y con la flecha de entrada 2. Detrás de los coples vamos a encontrar este tornillo. ¿Ok? Este tornillo va en la flecha de entrada 2, la flecha de entrada 2 tiene la rosca y ahí va a ir apretado. ¿Ok? Y ese tornillo sostiene al embrague doble, la carcasa del embrague doble, y no deja que se salga. ¿Ok? Aquí en los embragues vamos a tener el C1, que es el de los cambios impares, y el C2 para los cambios pares. Bueno, aquí tenemos los mismos coples que veíamos por atrás y ahora los estamos viendo de frente, y al tornillo que tiene dos rondanas, una en la parte interna y una en la parte externa. Hay unos huecos que tiene la campana grande y unos que tiene la campana chica, que es donde se puede penetrar con la herramienta para aflojar el tornillo. Pero miren, yo normalmente desarmo y ya cuando tengo a la mano ese tornillo, pues ahí lo aflojo. Se necesita una herramienta para que puedas aflojar o apretar, no la normal, no la que se supone que es la que se usa para aflojarlo. Hay otra que se va a hacer para cuando tú desarmas, puedas armar fácilmente, aflojar y apretar ese tornillo. La clave está en que cuando tú desarmas, como quiera que sea la herramienta que ocupamos, pues puede quitar un tornillo. Porque cuando estamos armando, está armado todo el embrague, el tornillo es de cuerda fina, el peso del embrague no te permite que te vayas derechito con el tornillo, vas a batallar un poquito con esa herramienta para apretarlo, pues sobre todo para poderlo meter derechito y que agarre la cuerda. ¿Ok? Es un poquito complicado. Ya después con la práctica ya no se hace tan difícil. Por eso para mí es más fácil quitar y poner el embrague doble si lo desarmo. ¿Ok? Al menos a mí se me hace así, como que más fácil. Tampoco es regalado porque hay que quitar el seguro grande y después hay que volverlo a poner y hay que poner un diafragma. Pero se me hace menos complicado hacer todo eso que tratar de centrar el tornillo que entre derechito y luego girarlo y luego darle su apriete. Siento que es más fácil si lo desarmo. ¿Ok? Además, la herramienta que va en el centro no es una herramienta que encuentras en todos lados, lo cual no te da no te da otros recursos y tienes que hacerlo desarmándolo. Bueno, este es el damper. En el damper vamos a ver varios conjuntos de resortes, al menos unos 3 o 4, que van internamente. Antes este damper se podía reconstruir porque se desarmaba, pero ahora viene unido por un cordón de soldadura y ya no lo podemos abrir, ya no lo podemos separar. Los resortes que están en medio, que son los que hacen la función de amortiguación, son varios grupos, pero están divididos por una basecita de plástico, ¿ok? Pues esa basecita de plástico de repente se rompe, o por el uso se rompe, por el tiempo, por el trabajo cotidiano se rompe y ya los resortes tienen un montón de juego y ya no te amortigua nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes se vendía el kit de resortitos, de espaciadores, podía reconstruir el damper. Hoy día, pues no, porque como viene con un cordón de soldadura, tendrías que llevarlo al torno para que lo abrieran, tendrías que conseguir el repuesto de los resortes, lo cual es demasiado difícil y es más fácil conseguir el damper que remanufacturarlo. No así el clutch como lo hay de todo, bueno, pues así sí se puede remanufacturar. Miren, aquí se pueden ver los conjuntos de resortes y los plásticos que vemos aquí apenas se alcanzan a notar, pero ahí están. ¿Sí? Son de diferentes, o sea, los resortes tenemos al menos 2 o 3 tipos, unos más fuertes, otros término medio y unos más más suavecitos. Pero esta parte como tal, les comentaba, tenemos que reemplazarla
porque ya no hay forma de abrirla y cambiarle su repuesto, ¿no? Ya es, si se dañó, hay que reemplazar. Bien, ese es el diafragma que les comentaba. Antes de poner el seguro, se pone un diafragma y ya después del diafragma, entonces sí se va a poner el seguro. Ahí está es el diafragma previo, antes, y ya después se pone el seguro. Muy bien, ahora ese es el embrague doble. Si nosotros quitamos la carcasa del embrague doble, vamos a ver esto, lo que estamos viendo aquí. Bueno, ¿y cómo quito la carcasa del embrague doble? Bueno, hay que meterle prensa. Hay que meterle prensa porque aquí tenemos ahí una canastilla de resortes y obviamente tenemos que comprimirla para quitar este seguro. Cuando quitas este seguro, que tenemos aquí con el número 4, entonces ya puedes quitar la carcasa. Esta carcasa, en la carcasa se va a quedar una tapa de émbolo. Ah, no se va a quedar el émbolo. Ahí en la carcasa, el que comprime a los discos, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo ahorita, haz de cuenta que ya quitamos la carcasa. Ahí, si alcanzas a ver, hay un astriado. Aquí hay un astriado y la carcasa también tiene un astriado acá en el fondo. Entonces se queda fija en el centro del embrague doble por medio del astriado. Entonces, cuando ya quitamos la carcasa y queda afuera, pues lo que vamos a ver es esto. Y lo que estamos viendo ahorita es el C1, el embrague C1, que es el de los cambios impares. Ese se va a encontrar en la parte de atrás y sus discos son de diámetro más grande. Entonces, si quitamos los discos, pues de ambos lados, tanto de C1 y C2, lo que van a ver es esto. Okay, ese es el soporte donde van a ir colocados los discos. Esto va a ser la parte de astriada, es la parte que va hacia la carcasa, y este es su seguro. Y acá en la parte de enfrente, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el pistón del C2. Estos son el tipo de discos, ese sería el del C1, que son de diámetro más grande. Dice que el juego debe ser entre 2 y 2.4 cuando está armado, sería como casi como 50 milésimas. Aunque a veces es tolerante, podríamos decir que aún si tuviera 70 no pasa nada, pero si se van excediendo los juegos, entonces hay tardanza en la aplicación, a mucha velocidad, como hay una tendencia a patinarse. Sí, siempre hay que medir la tolerancia de este tipo de cloches para saber cuándo está dentro de rango o cuándo ya hay mucho juego. Bueno, ese es el tipo de elementos que vamos a ocupar aquí. Por ejemplo, esta parte que estamos viendo es una parte de diámetro muy grande y es la que va a comprimir a los discos. Pero ese no es el émbolo. Esta es la tapa del émbolo. Como te das cuenta, ahí va a venir el resorte y después lo vas a poner en la tapa de aquí, el soporte de discos, perdón. Es importante que si tú vas a desarmar esa parte hidráulica la hagas muy despacito, porque este resorte tiene posición y si no lo pones en la posición correcta no te va a entrar el seguro, no va a poderse comprimir lo suficiente y no va a entrar el seguro. Entonces, aquí tenemos las imágenes para que tú te fijes cómo debes de poner la tapa del émbolo sobre el resorte y te tiene que quedar así, ¿ok? Así es como te tiene que quedar. Vuelvo a repetir, es que ahí si no colocas esto de manera correcta, pues simplemente no vas a poder, aunque comprimas, no va a entrar el resorte. Tendrías que desgastar el resorte, pero estarías armando mal. O sea, podrías meter el seguro si lo desgastas, pero estás armando algo mal. Entonces, si no quiere entrar el seguro, por más que le comprimo, pues quiere decir que no puse el resorte como debería de ser. ¿Y cómo lo debo de poner? Así como viene aquí. Ahí está. Esta parte en donde tenemos en la parte externa, ahí tenemos en el contorno
una parte donde va a sentar la tapa del émbolo, que es esta es la tapa del émbolo. En el centro de la tapa del émbolo se va a apoyar en esta ceja que tiene la canastilla de resortes, ¿ok? Y entonces te va a quedar de esta forma. Oh, perdón, me pasé. Te va a quedar de esta forma, ¿ok? Obsérvala muy bien y no te la aprendas de memoria, solo velo ahorita aquí y cuando llegue un trabajo de esos, bueno, te vas a acordar cómo es que debe de ir. Ok, entonces ahí estaríamos hablando de los discos de C1 y aquí vamos a ver después el pistón. El pistón, como habíamos dicho, se queda en la carcasa grande. Ok, y es un pistón vulcanizado. Ese pistón vulcanizado no es el que va a comprimir los discos porque su diámetro es pequeño, por eso ocupa la tapa del émbolo para que la tapa del émbolo sí se encargue de prensar los discos de metal y pasta. ¿Ok? Entonces, un pistón va aquí, que es el del C1, y obviamente el del C2, aquí está, lo tenemos en la parte frontal. Ese es el pistón del C2. Ese también, como todo embrague de discos húmedo y con canastilla de resortes, tenemos que comprimirlo para quitar su seguro. Entonces quitar la cajita hidráulica donde va a trabajar el émbolo, la tapa del émbolo y todo lo demás. Y aquí vamos a observar que para el caso de los discos de C1, C2 son de diámetro más chico, ¿sí? Diámetro más pequeño. Muy bien, ahí está el émbolo, perdón, es el émbolo, este, es el émbolo del C2 y esta es la caja hidráulica donde va a trabajar el émbolo y el seguro, ¿ok? En esta parte de enfrente no tenemos astriados, en la parte de atrás es donde estaba el astriado en el centro. Oye, ¿y los émbolos son iguales o uno es más grande que el otro? En el caso de los émbolos, fíjense bien, émbolos, la canastilla de resortes y la tapa del émbolo es igual para los dos. El mismo diámetro, misma altura, en ambos casos es igual. Este es un embrague diferente a los otros embragues dobles y ahorita lo vamos a explicar por qué. Aquí está la... Si te das cuenta, embrague tiene en la parte frontal 2 y en el mismo eje, se puede que a la misma línea, atrás tenemos al C1. Es decir, no tenemos como otros que en el centro está un clutch y hasta afuera está el otro. No. En los otros dobles embragues se llaman concéntricos, pero este es diferente, totalmente diferente. Es diferente en cuanto a la disposición del conjunto de discos. Eso es lo que lo hace diferente. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí nos quedamos cómo es el pistón, cómo es la tapa del émbolo, cómo es el resorte y cómo son los discos en este caso de C2. Tienen como unas rayitas, ¿no?, de lubricación y que además son direccionales. Tenemos que fijarnos bien cómo van las rayitas. ¿Ok? El juego del clutch es igual al del C1 de 2 a 2.4, pero también pueden trabajar a una holgura ligeramente mayor. ¿Cuándo sería lo correcto para ya hacer un ajuste? Bueno, yo creo que cuando tenemos más de 3 milímetros va a ser necesario hacer un ajuste. Ok, entonces recuerden que para el C2 hay que comprimir la caja hidráulica y después sacar el seguro y ya después vamos a ver en la canastilla de resortes, la tapa del émbolo y cuando quitamos todo eso vamos a ver unos sellos. Bueno, ese es la tapa del émbolo y ahorita vamos a ver unos sellos que se quedan en el centro. Oh, ya no los vimos. Es que aquí en este centro hay un par de sellos. Bueno, entonces
Ahora vamos a otra parte. Como habíamos comentado, aquí hay una bomba y aquí hay un engranaje y tenemos aquí el engrane que va en la carcasa, en la parte trasera del embrague doble. Aquí también tenemos una, pues como tolva que está alrededor. Es decir, cuando quitas el embrague doble no vas a ver muchas cosas ahí detrás de la caja. El centro que tenemos de aquí que se ve que se atornilla, ese centro a veces lo tenemos que quitar porque tenemos que reemplazar los anillos. Si vas a trabajar con el embrague o lo vas a cambiar, tienes que checar que los anillos estén en buen estado. Aquí está, mira. Esta base va a tener dos valeros, uno en la parte de atrás y otro en la parte de enfrente. Siempre que quitas el embrague, inmediatamente pues no hay nada que lo retenga, se sale. Es del mismo tamaño, son idénticos el de adelante y el de atrás, pero lo que debemos de ver aquí son los anillos. Son uno, dos, tres, son 5 anillos, 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Hay que checarlos si están bien y si no se tienen que reemplazar, porque cuando los anillos ya tienen desgaste, va a haber un poco de dificultad con la presión hidráulica cuando se estén aplicando los cloches. Muy bien. Miren cómo es la transmisión en la parte de atrás para que veamos cómo es que se van a aplicar los cambios. Acuérdate que en un embrague, cuando tenemos un sistema de embrague doble, pues el embrague doble se va a encargar del acoplamiento motor-caja, pero no es el que se encargue de cómo se van a hacer los cambios, como entre primera, segunda, eso no es cosa del embrague. Para que entren los cambios se van a ocupar unos pistones, ¿ok? Vamos a ocupar 8 pistones, ¿sale? Y vamos a tener unas horquillas que se van a mover con los pistones que se encuentran en la tapa y otros pistones que se van a encontrar en el housing. Por ejemplo, aquí podemos observar la horquilla que es un brazo largo y aquí tenemos los émbolos. Uno, dos, tres, van a ser 4 pistones que están aquí en esta parte eh, superior de la tapa y del lado del housing igual a la misma altura vamos a encontrar los otros 4 porque aquí vamos a tener una horquilla que vamos a mover hacia afuera y el housing la vamos a mover hacia adentro y con esos movimientos vamos a lograr que se muevan los sincronizadores. Ahorita lo vamos a ver cómo lo hace. Entonces, lo que podemos observar aquí es que hay unos émbolos. 2 se ven a simple vista y ya hay otros 2 que quedan como escondidos. Y hay que ver que hay uno que es de diámetro grande y otros son de diámetro más pequeño. Entonces, aquí está el filtro, está un filtro que es el filtro interno, y eso pues obviamente no lo puedes quitar hasta que no desarmas la transmisión. Otra parte muy interesante aquí adentro es que internamente hay un sensor que va a leer las RPM del embrague, y ese sensor desafortunadamente me parece que no lo puedes reemplazar si no abres la transmisión. ¿Sí? No está atornillado de tal manera que cuando tú quites el embrague, lo quites y pongas otro. No, aquí tienes que abrir la transmisión porque el tornillo va interno. Tienes que abrir la transmisión para cambiar ese sensor de RPM del motor. Aquí podemos ver el arnés de ese sensor. Muy bien. Bueno, aquí vemos cómo son los émbolos. En los émbolos pueden tener 2 desgastes. Uno en la punta de contacto, o sea, aquí, ahí podemos tener un desgaste. Y obviamente el otro va a ser porque la parte vulcanizada se desgaste. ¿Ok? Aquí tenemos el émbolo grande, de diámetro grande. Este va a ser para primera o reversa. Y el de diámetro pequeño, que bueno, pues ese será para tercera, segunda, quinta, sexta, porque ese es de 6. 6 cambios la transmisión. Entonces, en esta transmisión también podemos tener problemas de códigos relacionados a los cambios y uno de los componentes que va a provocar esos códigos pues son estos émbolos que se van desgastando en la parte vulcanizada, pero también en el área de contacto que se encuentra en el centro.
Muy bien, esta transmisión sí lleva una junta, es decir, a esta transmisión no es como las otras que le ponemos silicón. Aquí creo que sí debemos de tener una junta. Y bueno, aquí están sus ejes y sus engranajes. Esto lo hemos visto en la 0AM, que hemos dado algunos cursos, y también en la DPS6. Ese es en este caso las dos flechas de entrada. Acuérdate que una transmisión de este tipo con doble embrague, pues también va a tener doble flecha de entrada. Es como si tuviéramos dos cajas en la cual los engranajes que se encuentran en el frente, los que van hacia el embrague, son los engranajes pares, y los que van hacia la parte de atrás, esos son los engranajes impares. Aquí pareciera como si fueran una sola flecha, pero son dos. De hecho, alcanzamos a ver dos hastiados. Este sería la flecha 2, que es para los cambios pares, y acá abajo sería la flecha 1, que es para los cambios impares. Ahora veremos los ejes de salida. Este es el eje de salida 1, perdón, regresé. Es el eje de salida 1, en donde vamos a encontrar dos sincronizadores. Acuérdate que para la parte de enfrente tendríamos que tener dos cambios pares y para la parte de atrás dos cambios impares. De tal manera que tenemos en la parte de adelante lo que es el piñón, que está aquí con el número 1, y después vamos a tener un engranaje par que sería el de segunda y el de atrás que sería el de cuarta. Entonces tenemos segunda, cuarta después del piñón, y el otro sincronizador va a mover a primera y a tercera. Pues prácticamente aquí tendríamos primera, segunda, tercera y cuarta en este piñón, ¿ok? Bueno, ahora vamos al piñón 2. Este es el piñón 1. ¿Y por qué es el piñón 1? Y cómo identificar cuál es el eje de salida 1, el piñón 1. ¿Cómo sabemos? Muy fácil, el eje 1 de salida es donde va el engranaje de primera. Y en los ejes de salida es donde vamos a encontrar a los engranajes selectivos y el sincronizador, es decir, el que escoge a uno o escoge al otro. Miren, la verdad es que sí es una de las cajas muy laboriosas para armar y desarmar. El embrague doble es muy sencillo, la verdad es que es más sencillo que otros. Está un poquito entretenido, pero nada del otro mundo. ¿Cómo ajustamos el embrague? Pues ya les había comentado que existen discos de metal de diferentes espesores y con eso podemos hacer los ajustes. Los discos de pasta no son de diferentes espesores, solo los discos de metal. Y esa parte del embrague, esa parte que está fuera de la parte donde están los engranes, es lo fácil. Cuando ya queremos ver engranes y componentes internos, ahí sí es un poquito diferente, es un poquito más laborioso. No es tan fácil desarmar una caja de estas. Otra parte que vamos a ver que se va a dañar es los puntos de apoyo de las horquillas. La parte donde las horquillas van a hacer contacto con los sincronizadores es de bronce. Y el sincronizador está en todo momento trabajando en estos dos cuadritos de bronce. Cuando el sincronizador está girando con el eje constantemente y se está apoyando en estos cuadritos de bronce, ahí hay dos, acá podemos ver otros dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo esos cuadritos de bronce se van a desgastar y la horquilla se va a tardar mucho en hacer el acoplamiento. Por lo tanto, va a provocar que haya un código, una falla. Ahora, también aquí podemos observar que las horquillas tienen unos magnetos. Esos magnetos están colocados en las horquillas para que la TSM se dé cuenta qué engranaje está aplicado o qué engranaje se va a aplicar. El punto donde está el apoyo para que se muevan las horquillas es este, mira. Aquí es donde se va a implicar la presión, la fuerza, para que se mueva hacia un lado o hacia otro. Y en esta horquilla va a ser aquí, mira, aquí en una y en la otra parte va a ser aquí. Sí, aquí lo estamos mencionando. ¿Dónde vas a hacer la fuerza para que la horquilla se mueva hacia arriba y hacia abajo y seleccione los engranajes? Bueno, aquí y acá. Pero además hay otra parte importante en la horquilla, por ejemplo, en este caso aquí donde están
los magnetos, aquí va a haber una especie de seguro para que cuando tú estés usando esta horquilla, cuando la estás usando y estamos usando la otra horquilla, hay un perno que hace que ésta se atore y que sea imposible que se pueda mover de posición. ¿Okay? Cuando la otra horquilla se pone neutral, entonces esta sí se puede mover. Si la otra horquilla está escogiendo un engranaje, esta no se va a poder mover porque hay un perno que entra aquí y que hace que no se pueda mover. Pero cuando la otra horquilla se pone neutral, entonces esta sí se puede mover y va a empujar el perno a la otra horquilla para que no se pueda mover la otra mientras esta esté trabajando. Esta parte mecánica está muy desarmable, pero hay que ir haciendo paso a paso porque esta sí es un poquito más complicada que otras. Muy bien, los puntos de apoyo de las horquillas son de plástico sólido, fuerte, y que permite que se mueva hacia adentro y hacia afuera la horquilla para la selección de los cambios. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, ok, miren, esta parte que tenemos aquí va a ser la que tiene unas levas y esas van a entrar aquí en el centro para hacer que esto se mueva para un lado o para el otro. Ahí está. Es que dos horquillas las vamos a mover con esto, aquí en este centro, y dos las vamos a mover aquí, por ejemplo, aquí es diferente cómo se mueve. Estos son los puntos de apoyo para mover, este es uno, y acá está el otro, y cómo son diferentes a las otras horquillas. ¿Esas horquillas para qué son? Es que estas son del eje de salida 1 y las horquillas del eje de salida 2 son estas. Entonces la presión para esta horquilla va a ser aquí. Es decir, la presión para que se mueva para arriba o para abajo sería aquí. ¿Ok? Esas serían las del eje 2. Sexta neutral es una y la otra va a ser para segunda, quinta y reversa. Muy bien, ahí está. Entonces, todos estos mecanismos, todo esto que está aquí, es para que se escojan los cambios esas horquillas van a estar en el eje 2, las otras en el eje 1, y vamos a ocupar los extremos de esta barra selectora acá para mover a las dos sincronizadores de este lado y de este lado para mover los dos sincronizadores del lado par, por ejemplo. Aquí podemos ver los émbolos, los puntos que ocupa la barra de acoplamiento, la barra selectora, para poder hacer mover los sincronizadores y las horquillas. Muy bien, y aquí tenemos a los ejes, tanto el 1 como el 2. ¿Ok? Y esta transmisión tiene este engranaje que es indispensable, que es importante y que se utiliza para invertir el giro de los ejes cuando, por ejemplo, se está trabajando en reversa. ¿Ok? Entonces ya les comentaba que con estos engranajes sí es un poquito más difícil que tú puedas armar y desarmar. Mira, aquí está la barra selectora y los puntos de apoyo con los que va a hacer que se muevan las horquillas para que se hagan los diferentes cambios. ¿Ok? Y además contamos con unos tornillos, los cuales tienen un balín y un resorte duro para hacer que la horquilla se quede fija y no tenga la tendencia a quererse mover hacia afuera. Es decir, como que no quede bien fija y se mantenga firme con el sincronizador ya sea hacia adentro o hacia afuera. ¿Okay?
Bueno, pues esta es la carcasa trasera donde va a haber unos valeros. Aquí está lo que les había comentado, que es donde se encuentran los anillos que van a hacer posible que entre la presión ya sea al C1 o hacia el C2. Y esta es la parte delantera del housing en donde podemos ver los orificios donde se aplican los actuadores de cambio como el 1, el de 6, el de cuarta, donde se aplica el C2. Todos estos orificios son para hacer pruebas. Y acá tenemos la contraparte. Esta es la parte del housing. Acá está el filtro que es de cartucho. Y acá está el filtro con la bomba. Esos son componentes internos. Ahora, el engranaje solar que va a mover la bomba está retenido ahí con un engranaje, con un seguro de horquillo muy pequeñito. Ahí tenemos. Aquí va a haber un cordón de silicón que va a dividir la parte delantera de la parte trasera. Pareciera como un empaque de hule, pero no. Hay que dejar una buena cantidad de silicón ahí para que cuando cerremos el housing no se mezcle. Es el mismo tipo de aceite, pero sin embargo no debemos de permitir que se mezcle de un lado para otro para que no se vacíe una de las áreas, que es el área donde va a jalar el aceite, el filtro, para el sistema hidráulico. Ahí está el tipo de bomba que vamos a ocupar. No es una bomba de rodillos, digo de paletas, de rotor con paletas, es una bomba de engranajes, de engranaje conductor y conducido, y el eje largo que es el conductor va a tener una media luna con la cual el engranaje va a hacer girar. El engranaje que vimos que trabaja con el de la carcasa del embrague, ese engranaje se va a acoplar a al del engrane o engranaje impulsor de la bomba. Entonces el engrane va a estar aquí. Aquí no vamos a usar cadena ni nada, sino que es engranaje que viene en la carcasa de clutch con engranaje del eje de la bomba. Ahí está. Miren. Entonces les estoy mostrando los detalles de los componentes de esta transmisión, porque ese es nuestro siguiente curso, el cual te vamos a invitar a participar. Y aquí queremos que conozcas lo que hay adentro de esa transmisión. Ahora vemos el cuerpo de válvulas, porque este es un cuerpo de válvulas de muchas válvulas. Y en la parte de atrás tenemos el TCM. El TCM es esto que estás viendo aquí, precisamente en la parte trasera, y que tiene unos sensores largos que son sensores para las revoluciones de los ejes de entrada, son para los sensores de las horquillas que están seleccionando los engranajes, y en la parte superior tenemos una rueda magnética que le pertenece al sensor de posición de la palanca. ¿Ok? Entonces, esta es podríamos decir, la unidad mecatrónica de esta transmisión, y cuando la vamos a colocar al housing, este cuerpo de válvulas y TCM, vamos a ocupar unas juntas, que son estas juntas laminadas que vemos aquí. ¿Sí? Tenemos que poner esas juntitas de lámina. Y bueno, acá tenemos el conjunto de solenoides que se van a ocupar aquí. Habrá solenoides para embrague, solenoide de presión y solenoides para horquilla. Aunque aquí es un poco raro, pero ya después veremos cómo se definen los solenoides y cuál es la tarea de cada uno. Bueno, aquí tenemos internamente unos dampers, tenemos checks, inclusive acá tenemos un check de plástico, y las válvulas que se van a ocupar son estas. Estas son las de los embragues, estas válvulas, y estos son los solenoides que se van a ocupar para embragues A1 o para embragues C2. Es el tipo de válvulas que se va a trabajar este sistema, y tenemos un termostato ahí, una válvula térmica que obviamente tiene que ver con el flujo que se va a mandar de aceite hacia el enfriador, y que esta va a trabajar a cierta temperatura, en parte fría, no va a haber circulación, sí puede haber una circulación, pero no enorme, sino limitada, y una vez que ya calienta, entonces ya la circulación de fluido hacia el enfriador es más constante. Bueno, pues estas son las válvulas con las que se va a trabajar este sistema MPS6, y aquí están los solenoides. Acá vamos a hacer la descripción de los solenoides.
de los sensores que tiene la unidad, la TCM. Acá les explicamos cómo van a trabajar cada uno de los solenoides y cuál va a ser la función de cada uno de ellos. Como les decía, son diseños de Port Warner. El TCM, ahí lo pueden identificar ustedes. Los conectores de los solenoides no son hembra y macho, sino son nada más una pista, y los pines de los solenoides son como un muelle que va a quedar a presión con esas pistas que tiene la TCM. Aquí podemos observar dos sensores de presión, obviamente uno para C1, el otro para C2, y el sensor de temperatura, el conector y el sensor TR que se va a encontrar en el área donde se encuentra el conector de la transmisión. Ahí está, mira, esta es una transmisión que ocupó muchísimo Volvo, y hay muchos vehículos que llevan este tipo de transmisión. Entonces nosotros nos animamos a trabajar con ella y preparamos esta información para poder preparar un curso y que tú tengas, en que tú veas cómo se hace el ajuste del clutch, que tú veas cómo se desarma esa transmisión y se vuelve a armar, que tú veas los componentes del cuerpo de válvulas. Es una transmisión que sí da problemas, pero el primer problema que da simplemente lo hace porque hay una fuga enorme de presión, de aceite por la tapa que ustedes vieron, la tapa delantera, y requiere a veces algún pequeño ajuste con los embragues. No va a fallar tan rápido una transmisión, es decir, lo que tiene adentro no es algo que falle muy rápido. La verdad es que el aceite de Volvo es de muy buena calidad, y mientras tengamos aceite dentro de la transmisión, eso va a durar muchísimo, ¿ok? Pero también tenemos lo contrario. Si no te diste cuenta y manejaste la transmisión por mucho tiempo con bajos niveles, híjole, a lo mejor tengamos tanto daño en la transmisión que lo mejor sería reemplazarla, ¿ok? O sea, tenemos los extremos. Si tenemos el fluido, el nivel correcto, eso puede durar mucho. Lo de adentro de la caja, los engranes, los bronces, los pistones. Pero por el otro lado, un aceite envejecido, bajo nivel de aceite, va a hacer que los componentes internos, hasta incluyendo el clutch, disminuyan su vida útil. ¿Ok? Bueno, ya para acá está el conector y lo que se le va a conectar al TCM. Ahí está. Así es que aquí terminamos con esta explicación de esta transmisión que es la MPS6. Cuando quitan el cuerpo de válvulas, siempre les va a pasar que a la hora de ponerlo ya no arranque el carro. O ya no se mueve. A lo mejor sí da marcha, pero ya no se mueve. ¿Por qué? Porque el sensor TR que vieron ustedes en la parte superior tiene un ajuste. Y si ustedes no lo dejan alineado y ajustado como debe de ser, pues van a poner el cuerpo de válvulas, el carro venía caminando, arrancaba, etcétera. Y entonces cuando le den marcha, le ponga reversa drive, no va a moverse el carro. ¿Sí? Eso es a consecuencia de que tenemos que alinear la ruedita giratoria para que cuando se conecte, cuando se coloque en el housing tiene como un engranaje, ahí donde vas a poner el TR, y tienes que saberlo hacer, ¿ok? De lo contrario, no te va a arrancar el carro, o podría ser con suerte y arranque, pero no te va a dar perfectamente las posiciones, las de parking, reversa, neutral y drive, y vas a batallar mucho. Entonces, todo ese tipo de detalles estoy seguro que te van a ser súper útiles cuando tengas la oportunidad de trabajar con un vehículo Volvo de este tipo. Existen grandes posibilidades de que lleguen. ¿Por qué? Porque ya les decía yo, prácticamente en un tiempo, casi fue como de 5 años, todos los vehículos de Volvo tenían esa transmisión. Entonces imagínense, si todos están equipados con una transmisión similar, pues la posibilidad de trabajar con esta transmisión es muy alta. ¿Ok? Entonces vale la pena que nos acompañen en el próximo curso que iniciaremos el siguiente jueves 9 de noviembre. ¿Ok? Damos oportunidad de que al terminar el curso que tenemos todavía en marcha,
termine y tengamos un descanso y iniciemos con el siguiente, que es el de Volvo. La verdad, vale muchísimo la pena. A lo mejor no vas a hacer un montón de cajas de Volvo, pero si tú alcanzas a, no sé, al menos unas 4, que todas te queden de manera correcta, que no tengas problema. Vas a preguntarme también que si se programa el módulo y eso, sí, sí se programa. Como todo módulo mecatrónico, sí, de repente deja de comunicar, de repente tiene códigos y de repente ya no sirve y se tiene que reemplazar por otro y se tiene que programar. ¿Ok? Eso es inevitable en los sistemas de doble embrague. Todos son mecatrónicos y todos llega un momento en que se requiere el reemplazo del TCM y su programación. ¿Ok? Bien, pues agradezco a todos a darse este tiempo con nosotros para ver esta charla y les agradezco, los esperamos en el curso y nos vemos en la siguiente charla. Gracias a todos.